Hola profesor, esperamos que se encuentre bien. Nosotros somos Francisca Peña, Débora. Y yo soy Luisa. En este video ensayo queremos compartirles una reflexión profunda sobre un tema que nos interpela a todos, especialmente en el contexto universitario, la salud mental de los estudiantes, particularmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Este no es un tema menor, de hecho es un fenómeno social que nos exige una mirada crítica y un análisis profundo. La reciente pandemia global no hizo más que acentuar y visibilizar una crisis de salud mental preexistente en el ámbito universitario. Así, dándonos evidencia que el malestar no es solamente una cuestión individual, sino un problema totalmente estructural que interpela a la sociedad en todo su conjunto. Las restricciones, la incertidumbre y la sobrecarga académica durante este periodo de tiempo expusieron las profundas grietas de un sistema que ya mostraba deficiencia en el soporte psicosocial de todo su estudiantado. Para nosotras es crucial entender que las universidades no son espacios neutrales, son instituciones sociales inmersas en un entramado de relaciones de poder y desigualdad. Y es precisamente este entramado el que impacta directamente en cómo se atiende y se aborda el malestar psíquico. Cuando hablamos de estudiantes en contextos de vulnerabilidad, esta realidad se agudiza, porque la universidad a veces puede replicar dinámicas de exclusión y estigmatización, limitando la plena participación de estos jóvenes. En este sentido, los aportes de Bourdieu sobre los capitales culturales son clave. Muchos estudiantes no solo enfrentan desafíos económicos, sino que también carecen de los códigos, las redes o las formas de ser y estar que el sistema universitario valora y que son cruciales para el éxito tanto académico y la integración social. Esta falta de reconocimiento de sus propios capitales culturales no solo limita su participación, sino que profundiza su sensación de exclusión y consecuentemente su malestar psíquico. Hemos visto que tradicionalmente el enfoque en salud mental en la educación superior ha sido muy medicalizante, muy individual. Se tiende a reducir el malestar a un problema personal o clínico, sin considerar que hay causas estructurales muy profundas detrás. Y justo aquí es donde está nuestra propuesta. Para abordar esta complejidad, hemos elegido trabajar desde una perspectiva epistemológica crítica. Retomando lo que dice Francisca, la elección de una perspectiva crítica no es casual, es fundamental, porque nos permite analizar cómo las propias instituciones universitarias configuran el abordaje de la salud mental, haciéndonos visibles todas estas relaciones de poder que subyacen las prácticas actuales. Nos hemos inspirado en pensadores como Freire, Bourdieu y Foucault, quienes nos enseñan que el sistema educativo no es un ente neutral. Puede ser una herramienta de control, sí, pero también es una herramienta de emancipación. Entonces, nuestro objetivo es ir más allá de la descripción, buscando proponer transformaciones estructurales. Por lo tanto, para darle forma a esta inquietud, nos planteamos dos preguntas claves. De esta investigación, primero nos preguntamos, ¿cómo abordan las universidades chilenas la salud mental de estudiantes en contextos de vulnerabilidad social desde un enfoque institucional? Y por otro lado, pero no menos importante, nos preguntamos, ¿de qué manera los estudiantes universitarios interpretan sus experiencias de malestar psicosocial en relación con su trayectoria educativa y condiciones estructurales? Tenemos que entender que estas preguntas no surgen de la nada, sino que están sumamente respaldadas por evidencia. Por ejemplo, en una revisión reciente de Martínez y otros autores en el 2021, reporta cifras alarmantes de malestar psicológicos con síntomas depresivos, ansiosos en estudiantes chilenos, con rangos que van desde el 22,7% hasta el 40,7%. Y esto nos habla de una problemática masiva. Aún más preocupante es como vemos en estudios recientes en Chile, como los citados por la Subsecretaría de Salud Pública, nos muestran que las tasas de ideación suicida en jóvenes universitarios pueden oscilar entre el 15 y el 25% y que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Esto nos obliga a mirar más allá de lo individual y cuestionar las presiones sistémicas que contribuyen a esta trágica realidad.
Además, estudios como los de Pérez y Hernández en el 2018 o Cordero y Núñez en el 2019 ya venían alertándonos sobre la persistencia de enfoques medicalizantes y la falta de políticas integrales en las universidades. Por esto nos parece crucial, como mencionan Roa y Figueroa en el 2022, que escuchemos las voces de los propios estudiantes, porque son portadoras de saberes situados y nos ayudan a desarmar las narrativas hegemónicas sobre el sufrimiento. Bueno, también por otra parte, considerando todo este panorama del que hemos ido hablando, nuestra propuesta de intervención busca ser totalmente transformadora. Nuestro objetivo general es el poder diseñar e implementar estrategias institucionales integrales que promuevan el bienestar psicosocial de estudiantes universitarios en contextos de vulnerabilidad, desde una perspectiva totalmente crítica, comunitaria y estructural, que ayude a despatologizar el malestar y fortalezca la justicia educativa. Esto no es menor porque implica un cambio de paradigma, que es lo que se busca en este proyecto. Bueno, para poder lograr esto, nos hemos planteado objetivos demasiado específicos y muy concretos. Queremos generar espacios de diálogos críticos entre todos los actores universitarios, poder capacitar equipos institucionales en enfoques que no patologicen el malestar y también muy importante el poder incidir en las políticas universitarias para que el bienestar se pueda abordar desde una perspectiva de derechos y transformación institucional. Hablando un poco respecto acerca de las capacitaciones, esto implicaría el diseño de talleres participativos y seminarios que vayan muchísimo más allá de la mera transmisión de información. Lo que buscaríamos es poder desarrollar habilidades prácticas en los equipos para la identificación de determinantes sociales del malestar. El poder promocionar espacios de escucha activa que validen realmente las experiencias de los estudiantes y el fomento de estrategias de apoyo entre pares. El objetivo de esto es que los equipos universitarios no solo comprendan, sino que apliquen activamente una perspectiva que desindividualice el sufrimiento y potencie la creación de entornos educativos más saludables y equitativos para todos. Nosotras estamos convencidas y creemos firmemente que el bienestar no es solamente una responsabilidad individual, sino una construcción que es totalmente de toda la comunidad y se hace colectivamente. Bueno, por otra parte, nosotras para fundamentar nuestra intervención recurrimos a varios elementos teóricos que nos ayudaron a darnos herramientas para poder entender la complejidad de este problema. Un ejemplo de ello es que tomamos al autor Habermas, que nos ayudó a poder distinguir la racionalidad instrumental que va orientada a la eficiencia y el control, y una racionalidad comunicativa que busca totalmente el entendimiento mutuo. Lo que vemos en muchas universidades chilenas es una predominancia de la racionalidad instrumental, sean folletos, se deriva de la psicología, se aplican test estandarizados, pero no se pregunta, no se dialoga sobre las causas de ese malestar. El problema fundamental de estas lógicas patologizantes es doble. En primer lugar, tenemos que ocultan las profundas causas estructurales del sufrimiento, reduciéndolo a una disfunción individual. Y, en segundo lugar, tenemos que estigmatizan también a quienes lo padecen, aislándolos y privándolos de la posibilidad de desarrollar una conciencia crítica sobre su situación, lo que refuerza un ciclo de individualización del problema y despolitización del sufrimiento colectivo. Habermas nos diría que ahí el sistema ha colonizado el mundo de la vida, limitando el verdadero diálogo y perpetuando las relaciones de poder. También otro autor que pudimos ver en esta investigación fue Carlos Matus, con su planificación estratégica situacional. En este caso, Matus nos enseñó que los problemas sociales, como el de la salud mental universitaria, son construcciones totalmente políticas, que emergen de relaciones de poder. No se resuelven solo los problemas con más psicólogos o más protocolos. Se requiere el poder transformar la gobernabilidad institucional. Él nos habla, por ejemplo, de que la resolución de problemas depende de la correlación de las fuerzas. Si los estudiantes vulnerables tienen baja capacidad de decisión, debemos el poder construir pactos estratégicos con centros de estudiantes, docentes aliados, profesionales críticos, para así poder generar una gobernabilidad desde abajo.
Esto en sí es trabajo social en su máxima expresión política. Añadiendo a lo que dice Luisa, David Harvey nos ayuda a comprender cómo el modelo neoliberal en la educación superior chilena ha generado una acumulación de desposesión. Esto significa que el acceso a un derecho como la educación se convierte en un mecanismo de endeudamiento y precarización, impactando directamente en la experiencia vital del estudiante. No es solo una carga económica, sino que instaura una lógica de meritocracia que culpabiliza al individuo por el fracaso, cuando las causas son estructurales. Finalmente, y conectando con el rol del trabajo social, la figura de Paulo Freire es fundamental. Él, junto con Bourdieu y Foucault, nos recuerda que el sistema educativo no es neutral. Freire nos enseña que no existe pedagogía crítica sin praxis colectiva. Su pedagogía del oprimido nos invita al diálogo, la participación y el desarrollo de una conciencia crítica para transformar estas relaciones sociales que generan sufrimiento. Matus, por su parte, nos diría que el trabajo social debe contribuir a este análisis situado del conflicto, porque la intervención en el fondo siempre se juega en el campo político. Ahora, al pensar en los desafíos que todo esto plantea para nuestra disciplina, el trabajo social, nos damos cuenta que no podemos ser neutrales. Es éticamente imperativo que desnaturalicemos el dolor. Debemos devolverle su historicidad, politizar sus causas y crucialmente colectivizar sus respuestas. Esto nos plantea dilemas ético-políticos profundos. ¿Cómo balancear la urgencia de atención individual con la necesidad impostergable de transformación estructural? ¿Cómo poder evitar que nuestras intervenciones sean captadas por lógicas institucionales que buscan la adaptación del individuo al sistema en lugar de desafiar ese sistema? La interpelación al trabajo social es clara. No podemos ser meros gestores de la crisis o bomberos que apagan fuegos, sino agentes de cambio que cuestionan el status quo y construyen alternativas desde la base, promoviendo la justicia social y la adecuativa. No podemos quedarnos solo en la atención individualizada, debemos ir hacia un acompañamiento estructural, de la contención clínica a la acción colectiva, de la adaptación a la resistencia, porque al final, el acompañar el malestar sin cuestionar sus causas es perpetuar el mismo sistema que lo produce. Y también en lo político, el trabajo social tiene un rol totalmente estratégico dentro de las universidades. Debemos del poder impulsar prácticas que vayan más allá del asistencialismo. Esto significa el poder generar diagnósticos participativos, facilitar espacios de acción comunicativa, articular alianzas con docentes y profesionales críticos también. Es nuestra responsabilidad el poder incidir en las políticas institucionales desde una lógica de derechos. La salud mental no es solo un asunto individual, como lo hemos dicho a lo largo del trabajo, es una construcción colectiva e institucional, y eso implica una disputa política por su sentido. Las universidades es un campo de lucha y nosotros como trabajadores sociales debemos estar ahí para poder impulsar esos grandes cambios. Para concluir, queremos recalcar que la salud mental de los estudiantes vulnerables no es bajo ningún concepto una crisis individual, es un síntoma colectivo de un sistema que ha normalizado la precarización de la vida como parte del costo de acceder al conocimiento. El sufrimiento psicosocial de quienes habitan las universidades desde trayectorias precarizadas no surge desde un déficit personal, sino desde una estructura educativa que reproduce desigualdades y medicaliza lo que en realidad exige una transformación institucional. Las universidades, lejos de ser espacios neutrales, son escenarios donde se manifiestan este tipo de tensiones entre dominación y resistencia. Nuestro mayor aprendizaje de este proceso ha sido cómo el estudio de autores como Bourdieu, Foucault, Habermas, Matthews y Freire nos ha permitido entender que todo problema social es también político y que todo sufrimiento puede y debe convertirse en un motor de cambio. El trabajo social tiene el deber de transformar el sufrimiento en conciencia crítica y de esa conciencia en una praxis emancipadora. No se trata solo de escuchar el dolor, sino de hacer algo con él colectivamente. Avanzar hacia una universidad verdaderamente inclusiva, justa y humana no es solo una inspiración, es un imperativo ético. Muchas gracias. Muchos estudiantes no solo enfrentan desafíos económicos. ¡Se fue la luz!